Gracias por estar ahí. Gracias por compartir conmigo un miércoles más. Compartir devocional, compartir palabra de Dios para poder fortalecernos en la fe, fortalecernos en la esperanza, en la confianza y por sobre todas las cosas, poder seguir adelante. Esto no para hasta que el Señor venga, de esto se trata. Esto no para hasta que sucedan dos cosas: o el Señor venga por su iglesia, o el Señor nos llame a su presencia. Así que bueno, para esto tenemos que estar fortalecidos en la palabra y poder seguir avanzando siempre, seguir caminando siempre. ¿Cuál es la mejor forma de fortalecerse? Es justamente compartiendo palabra de Dios, compartiendo el mensaje, compartiendo lo que Dios quiere, hablarnos, porque de esto se trata. Cuando Dios habla siempre es bueno escucharlo. Lo aconsejable siempre es escucharlo y seguir avanzando en su camino. Amén. Carmen, Dios la bendiga. Margaret, Dios la bendiga. Gracias por estar. Y a pesar de que cuando decimos avanzando en su camino, perdón, avanzando en el camino, nunca será fácil transitar los caminos del Señor, sus designios. Nunca será fácil hacer su voluntad, porque en ocasiones el hacer la voluntad del Señor nos exige morir a todo y volver a empezar según sus designios. Gaby, Dios te bendiga. Gabriel, Dios te bendiga. Gracias por estar. Y cuando digo morir a todo, es morir a todo aquello que hacíamos antes de conocer al Señor. Los deseos de la carne, los deseos engañosos, todo eso que antes hacíamos antes de conocer al Señor. Bueno, a eso justamente es lo que tenemos que morir, y para hacer la voluntad de Dios tenemos esa exigencia que tenemos que morir justamente a eso. Miriam, Dios te bendiga. Mati, Dios te bendiga. Entonces, pero no por creer o pensar que es difícil hacer la voluntad de Dios, es que tenemos que retraernos y no hacerla. No por eso vamos a rechazar el seguir la voluntad divina. Al contrario, lo que debemos hacer es pedirle ayuda todos los días de nuestra vida a Dios para caminar como Él quiere que caminemos, de la forma que Él crea la más correcta. Hay muchas personas, y conocemos a muchas personas que caminan según sus voluntades, aún conociendo a Dios. Luego vienen las dificultades, la consecuencia de las malas decisiones. ¿Y a quién se culpa primero? Sino a Dios. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que pedirle a Dios que nos muestre cuál es el camino correcto, por dónde es que Él quiere transitar, por dónde Él quiere que transitemos nosotros, por dónde Él quiere que caminemos, porque de esto se trata. Entonces, yo estoy seguro que Dios siempre nos va a guiar por el buen camino, pero también se va a revelar, ese camino se va a revelar. Y no hay mejor acción o actitud que seguir la voluntad de Dios. No será fácil, porque los caminos del Señor muchas veces son más altos que los nuestros y son mucho más perfectos que los nuestros. Aunque nuestro carácter, nuestra forma de pensar, nuestro instinto nos diga otra cosa. Mi esposa, Dios te bendiga, gracias por estar. Horacio y Sonia. Horacio, Sonia, Ángela, Vale, bueno, gracias por estar. José, Mica, Dios la bendiga. Entonces, no por ser tan difícil el camino de Dios que tenemos que rechazarlo. Mirta, Dios te bendiga, gracias por estar. No por ser difícil el camino del Señor es que tenemos que tomar la actitud o la acción de rechazar el camino, al contrario. Lo que debemos, como le dije, es pedirle ayuda a nuestro Dios para que nos enseñe a caminar según Él crea lo necesario. Y en ese contexto, el apóstol Pablo, esto fue lo que les enseñó a los filipenses en capítulo 2, verso 12. El apóstol Pablo les enseñó que ellos tendrían que manejarse, digamos, entre comillas, por su cuenta. O sea, no tendrían siempre el apoyo y la ayuda del apóstol Pablo, sino que los filipenses tendrían que empezar a caminar solos. Como siempre decimos, te enseño a pescar, después pesca solo. Y de esto se trata un poco el devocional de esta noche. Y en Filipenses capítulo 2, verso 12, dice el apóstol Pablo, por tanto, y escuche esta frase, por tanto, pues es una frase que une al versículo anterior y lo vamos a ver ahora. Por tanto, amados míos, le decía el apóstol Pablo a los de Filipo, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente a Adriana, Díaz,
Dios te bendiga, gracias por estar. Retomamos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. O sea, los filipenses obedecían cuando estaba Pablo, pero tenían que obedecer mucho más aún en la ausencia de Pablo. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esto le estaba diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo. Ocúpense de su salvación, cuidando mucho más en mi ausencia que cuando yo estoy presente en ustedes. Ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Y el versículo 13 dice, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Verso 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué quiero decir con esto? La frase por tanto, la que vimos cuando empieza el versículo 12, une este versículo al versículo anterior, a los versículos anteriores, donde el apóstol Pablo está hablando de la unidad de la iglesia. Jorge, Dios te bendiga, gracias por estar. Donde el apóstol Pablo está hablando de la unidad de la iglesia, tomando como ejemplo al mismo Señor Jesucristo. José, Dios te bendiga, gracias por estar. Tomando como ejemplo al mismo Señor Jesucristo. Los filipenses tenían que estar unánimes en todas las cosas, cuidando su salvación. Y ahí en Filipenses capítulo 1, ¿cuál es la frase que une por tanto los versículos anteriores? Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y mira lo que dice el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo les está diciendo, muchachos, sean unánimes. No miren por ustedes, sino tengan presente al otro. Miren por los otros como teniendo a ellos como personas que están en alta estima, un poco más alto que ustedes. Estén unidos en todo, porque es la única forma de vencer las dificultades y las tentaciones. Y ahí les hice una comparación con lo que era, decía y hacía Jesucristo. Y en este contexto, el apóstol Pablo les dice de una forma muy presente y auténtica, ocupaos de su salvación, ocúpense de la salvación. Los filipenses necesitaban ser cuidadosos en la obediencia a Cristo. Ahora que Pablo ya no estaba con ellos, para recordarles continuamente lo que era correcto. Aquel que los guió al evangelio, que fue el apóstol Pablo, en ese momento no estaba con ellos, no estaba en la iglesia de Filipo, pero les estaba diciendo, muchachos, ocúpense por ustedes mismos de su salvación. Tengan presente la unidad, no estimen al otro inferior que ustedes, sino que tengan el mismo sentir que tuvo el Señor Jesucristo. Tomen al Señor Jesucristo como su ejemplo, pero no pierdan de ocuparse de su salvación. Y justamente ahora que el apóstol Pablo no estaba con ellos, es cuando ellos más énfasis tenían que hacer en el cuidado de esa virtud. Entonces yo lo tomaba de una forma bien sencilla. De la misma forma nosotros también debemos tener cuidado con lo que creemos y con nuestra manera de vivir. Vale, Dios te bendiga, gracias por estar. Nosotros también tenemos que tener cuidado con lo que creemos, ser cuidadosos con nuestra salvación y con nuestra forma de vivir, sobre todo cuando estamos por nuestra propia cuenta, es decir, cuando nadie nos ve, cuando no hay un pastor, cuando no hay un líder, cuando no hay alguien que nos encamine, es cuando más especial cuidado tenemos que tener con nuestra salvación, con nuestro testimonio. Ahora, traducido a un lenguaje bien simple, esto significa que el comportamiento que tenemos los días de reunión sea siempre el mismo durante el resto de la semana. Porque en la iglesia siempre será fácil ser íntegro, recto y sano. El problema es conservar esas virtudes fuera de ella, fuera de la iglesia. De cierta forma, esto es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Muchachos, de la forma que ustedes se conducen en mi presencia cuando yo estoy, porque les enseño, porque estoy con ustedes,
Bueno, condúzcanse de la misma forma ustedes ahora en mi ausencia. Es decir, el comportamiento que tienen cuando yo estoy con ustedes sea el mismo que cuando yo no estoy. Esto le decía Pablo a la iglesia de Filipo. Hoy en nuestros días es cómo me siento, cómo me porto, cómo me comporto yo en la iglesia, tiene que ser el mismo comportamiento fuera de ella. Porque la iglesia es 1 o 2 reuniones por semana, pero la semana tiene 7 días y los 7 días tiene que ser el mismo comportamiento como si tuviéramos en la reunión de forma presencial en nuestras reuniones generales. Porque allí en la iglesia siempre será fácil ser el buen hermano, la buena persona, el recto, el santo. Pero el problema es mantener esas mismas virtudes fuera de los templos. Entonces, porque en la iglesia es fácil, pero fuera de la iglesia siempre habrá tentación. Fede López, Dios te bendiga, gracias por estar. Y justamente en los momentos donde tenemos que hacerlo, cuidar nuestro testimonio, no solo dentro de los templos, sino también fuera de él, porque es ahí donde está el cuidado de nuestra salvación. Y el no tener el cuidado, o no tener ese cuidado, implica el riesgo de perder lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros, porque Dios trabaja constantemente, día por día, en cada una. Iglesia, Casa Betel, Dios te bendiga, gracias por estar. Dios trabaja cada día en nosotros, un trabajo hormiga, día por día, trabajando en cada uno de nosotros. Y eso es lo que tenemos que cuidar, porque Dios trabaja en nosotros, preparándonos para nuestra salvación. Y eso es lo que tenemos que cuidar todos los días, no solamente los días de reunión, domingo de 10 a 12, miércoles de 7 y media a 8, sino que todos los días de la semana tenemos que tener especial cuidado con nuestra salvación. Esto Pablo les estaba diciendo a los filipenses. Muchachos, si yo estoy, ustedes se cuidan. Cuando yo no esté, ustedes también tienen que cuidarse y aplicarse mucho más en el cuidado, porque las tentaciones no solamente vienen los días de reunión, sino que también están las 24 horas, los 7 días a la semana. Entonces, Virginia Ruiz, Dios te bendiga. Paola, Dios te bendiga. ¿De qué forma lo podemos hacer? ¿Cómo podemos cuidar nuestra salvación? ¿Cómo podemos cuidar esa plenitud que Dios nos está dando? Bueno, esto es bien simple. Poniendo toda nuestra atención y devoción cada vez más en Cristo. De manera que nos apartemos de todo aquello que quiera manchar nuestro testimonio. Escuche bien. Poniendo nuestra atención y nuestra devoción cada vez más en Cristo, de manera que eso nos aparte de todo aquello que quiera manchar nuestro testimonio o interrumpir la tarea de Dios en nuestra vida. Es posible, claro que es posible hacerlo, siempre y cuando esté dispuesto a pagar el precio, porque siempre estará la tentación a desobedecer la voluntad, la palabra y los designios de Dios. Dificultades, crisis, momentos que no los podemos entender y por qué estamos pasando situaciones críticas, por qué, si me congrego, si estoy, si sirvo. Esas tentaciones siempre estarán y siempre nos llevarán a desobedecer los designios de Dios, desobedecer la palabra de Dios, en definitiva, desobedecer a Dios. Entonces podemos caer en una zona peligrosa. ¿Qué debemos hacer cuando no sentimos obedecer a Dios? Cuando no hay ese sentir de, sí, Señor, quiero obedecerte, pero cuando eso falta, cuando no lo tenemos, que es muy común en muchas personas, cuando creemos que la carne le va a ganar al espíritu, pues la respuesta no la tengo yo, sino que la tiene la palabra de Dios en el versículo 13 que leímos al principio. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y yo estuve leyendo esta palabra y fui a una nueva versión de la Biblia. Y en esa nueva versión, el versículo 13 dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. O sea, cuando el Señor dice, en la versión Reina Valera del 60, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, y lo hemos escuchado muchas veces, por su buena voluntad. En otra versión nos amplía un poquito más el concepto y dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo, 1, y el poder, 2, para que hagan lo que a Él le agrada. ¿Qué significa esto? Dios no nos ha dejado solos nunca en ninguno de nuestros conflictos cuando intentamos hacer su voluntad. Yo creo que de otra forma no hubiésemos llegado hasta aquí. Él quiere venir a nuestro lado y está dispuesto a ayudarnos siempre y cuando vayamos por su ayuda. Entienda bien esto.
por más situaciones críticas, por más complicaciones que tengamos, momentos que no los podemos entender, no sabemos por qué nos está pasando tal cosa, o esa noticia que nos sorprende y que no lo esperamos está sucediendo, en ese momento Dios también está. Dios nunca nos deja solos, nunca nos deja desamparados, siempre está. Y su voluntad es el querer ayudarnos para poder hacer, para que nosotros podamos hacer su voluntad, porque esa voluntad es buena, es perfecta y es agradable. Y de otra forma, si no nos hubiera ayudado, de otra manera, no estaríamos hoy aquí, y estoy seguro que ustedes no estarían aquí, porque al igual que yo, ustedes también han pasado momentos difíciles. ¿Quién estuvo? Tal vez estuvo el pastor, tal vez no, tal vez estuvo la familia, tal vez no, tal vez estuvo algún amigo, tal vez no, pero Dios siempre estuvo. De hecho, nos enseña que si hoy llegamos aquí es porque Él estuvo en todas las dificultades. Entonces, ¿en qué forma lo hace? ¿De qué forma nos ayuda el Señor para que podamos obedecerle? Recuerde que le digo, cuando usted siente el deseo de no obedecer a Dios, ¿cómo el Señor nos ayuda a que sí lo obedezcamos? De esta forma, primero, no dejándonos solos. Y segundo, si bien Él no se mete en nuestras decisiones, pero nos ayuda siempre a querer obedecerle. Y luego nos da el poder para hacerlo. Esto es bien simple. No se mete en nuestras decisiones. Por eso se llama libre albedrío. Hacemos lo que a nosotros nos parece bien. Pero si lo buscamos a Él, Él siempre nos ayudará para que podamos obedecerle a Él. Y cuando tomamos la decisión, y esta palabra es importante, cuando tomamos la decisión de obedecerlas, Él nos va a dar el poder para poder hacerlo. Ahora, si no nos ayuda, es decir, si el Señor no nos ayuda y no decide por nosotros, entonces, ¿de quién es la decisión de obedecerle en todo y hacer su voluntad? Sino de nosotros mismos. Dios no decide por nosotros. Él nos da los recursos necesarios para que querramos hacer su voluntad y nos da el poder para que podamos hacerlo. Ahora, ¿de quién es la decisión de querer hacer la voluntad de Dios? No de Dios. Esa es una decisión nuestra. Y el hacer y el tomar esa decisión siempre implica riesgos, siempre implica un cambio en nuestra forma de vida. Él nos ayuda, pero no decide si queremos nosotros hacer su voluntad. Somos nosotros que tenemos que dar ese primer paso. De hecho, este devocional se llama el querer como hacer. Si queremos hacer la voluntad de Dios, Él nos va a ayudar a que podamos cumplir con eso. Justamente porque todo cambio de vida parte del principio de querer hacer las cosas bien. Y la decisión es nuestra. Si queremos hacer las cosas bien conforme a la voluntad de Dios, Dios nos va a dar lo necesario para poder hacerlo. Walter Magallanes, Dios te bendiga. Dios nos va a dar lo necesario para querer hacer su voluntad, no la suya, sino la de Él. Siempre y cuando usted decida hacerlo. Si quiere un cambio de vida radical, entonces tome la decisión, porque la decisión es suya, no de Dios. Él le da los recursos, pero usted tiene que estar determinado a pagar el precio, a seguirlo a Él, haciendo la voluntad perfecta del Señor. El secreto para este cambio es someterse voluntariamente. Escuche esto. El secreto para este cambio es someterse voluntariamente al control de Dios y dejarlo actuar. Yo muchas veces hablo de cierta forma y digo, Dios no necesita que le demos alguna ayuda aquí para que Él pueda hacer su voluntad en nosotros. Dios no necesita que le demos una manito aquí para apurar los tiempos. Si nos sometemos al Señor y estamos confiando en Él, entonces déjelo actuar. Él es el tiempo y en el tiempo correcto Él va a obrar según crea necesario. Deje que Él actúe. Tome la decisión de querer hacer la voluntad de Dios e inmediatamente tendrá el poder para hacerlo. Y cuando lo haga, deje que Dios actúe. Solamente siga la voluntad de Dios y déjelo actuar, porque Él lo va a hacer de una manera perfecta. Ahora, esa acción exige una renuncia. El dejarlo actuar al Señor libremente es una acción que exige una renuncia. Y la renuncia significa estar dispuesto a empezar de cero, si es necesario, dándole a Dios el lugar que se merece y el control absoluto de nuestra vida. Esto es bien simple, querido. Es tan simple como complejo. Esa acción de querer obedecerle al Señor y hacer su voluntad exige una renuncia.
Y esa renuncia, se lo repito, significa estar dispuesto a empezar de cero nuevamente, dándole a Dios el lugar que Él se merece y dándole al Señor el control completo de todo lo que somos. ¿Cuál es la renuncia? Muchas veces estar dispuestos a empezar de cero. Pero ya corrí ese camino, ya lo hice, ya lo viví en el mundo. En el mundo es una cosa, en el reino es totalmente diferente. En el mundo posiblemente las cosas van por ventaja, por instinto, por suerte. Y en el reino es todo por fe. Y Dios lo que quiere es lo mejor para nosotros. Y es necesario, en su perfecta voluntad, que tengamos que empezar de cero nuevamente. Pues tome la decisión. Es un riesgo que va a correr. Pero tome la decisión, esfuércese. Y denle el control a Dios y verá su mano de poder en todas las áreas. Lo que necesitamos para eso. Pues son 4 puntos bien sencillos y con esto termino. Número 1, necesitamos el poder de la presencia del Espíritu Santo. Simplemente ¿por qué? Porque solo no podemos hacer cambio en nuestra propia vida. Es en vano intentar el cambio si no hay ayuda divina. ¿Por qué? Porque la carne, el mundo, los sentimientos no nos dejarán ser nueva criatura, menos que le demos intervención al Espíritu Santo. El querer cambiar por mis propios medios, por mi propia fuerza, por mi propia inteligencia, para poder hacer la voluntad de Dios es imposible, querido, porque para hacer la voluntad de Dios, Dios tiene que intervenir. Y cuando Él interviene es porque yo tomo la determinación de poner mi vida en sus manos y Él que haga lo que crea necesario. Número 1. Número 2. Escuche esto. Necesitamos la influencia de cristianos fieles. Que en ocasiones lo cambiamos por amistades que no edifican para nada nuestra vida. Al contrario. Muchos de nuestros amigos, y aquí abro comillas, nos llevarán a la destrucción porque siempre estaremos expuestos a las viejas costumbres. Yo siempre insisto con esto, si cree que hay algún amigo que lo está queriendo apartar del camino de Dios, pues usted apártese de ese amigo. O él se convierte a usted, o él pierde su amistad. Porque dice la Escritura, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. No es Dios el que decide qué amigos, somos nosotros los que decidimos. Rodéese de cristianos fieles, rodéese de cristianos sabios, de aquellos que viven en temor y en temblor y se ocupan de su salvación. Muchas veces las amistades cristianas las tenemos en la iglesia, pero fuera de la iglesia todas nuestras amistades son mundanas. Y como ellos siguen sus viejas costumbres, nos van a querer arrastrar esas costumbres de donde Dios ya nos sacó y conocemos aquel lugar. Pues es el momento de tomar la decisión también de cuál es el amigo que va a seguir conmigo. Y en todo caso, si no haya ninguno, pues voy a seguir solo, solamente yo y el Señor. Tome esa decisión para que nada ni nadie lo aparte de hacer la voluntad de Dios. Y así está cuidando y ocupándose de su salvación. Número 3, la obediencia a la palabra de Dios. La obediencia, no solo escuchar o leer, sino obedecer, porque es allí donde se produce el cambio. Es muy fácil tomar un versículo, leerlo y memorizarlo y punto, pero no solamente leerlo, memorizarlo, sino ponerlo por obra. El apóstol dijo, no sean solamente oidores, sino hacedores de la palabra, porque ahí realmente está el cambio. Y el hacer, el oír la palabra y el hacer, el cumplir la palabra, es una determinación que tenemos que tomar. Y esa decisión es nuestra, no es del Señor. Perdón. Y número 4. Ocúpese en el servicio a Dios. Dedíquele tiempo a Dios. En lugar de usar su precioso tiempo en cosas que trae división, mal humor o dificultades en la vida, pruebe usar ese tiempo en el servicio a Dios. Yo no le digo que pase las 24 horas de su vida o de su día de rodillas, sino que le pida a Dios que le enseñe lo bueno que usted puede hacer y hágalo. Dé un buen uso a ese lapso de tiempo que se llama vida y aprovéchelo al máximo. Muchas veces perdemos tanto tiempo con cosas que no edifican y empleamos el tiempo en cosas que después nos traen dificultades o producen en nosotros mal humor. Carlito, Dios te bendiga, gracias por estar. Que en nosotros produce mal humor ocupamos tiempo hablando en cosas que después produce división. Que al final del día lo que hacemos es una pérdida
de tiempo. Y el tiempo es lo único que no se recupera, queridos. El tiempo pasa, se va, y el segundo anterior a este que estoy hablando ya pasó y no puedo volver atrás. De la misma forma es con nuestra vida. La vida pasa y a veces el tiempo lo empleamos en cosas que producen división, herida, maltrato, confusión, dificultades en la vida, mal humor, en lugar de usar ese tiempo para servir a Dios. ¿De qué forma? De una forma bien simple, no hay revelaciones súper espirituales. Pídale al Señor que le enseñe qué es lo bueno que usted puede hacer. O dígale así como muchas veces le dije al Señor: Señor, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué te soy bueno, Dios? Que mi tiempo sea empleado en eso, para lo que tú crees que yo soy bueno. Y póngase a disposición del Señor, porque el servicio a Dios también le va a hacer cuidar su salvación. Con frecuencia, y con esto termino, es en el desear hacer la voluntad de Dios que encontramos el poder para hacerlo. Traducido, si usted quiere vivir en la voluntad de Dios y quiere cumplir con la voluntad de Dios, y le dice: sí, Señor, estoy dispuesto, aunque tenga que renunciar a lo que sea necesario, lo voy a hacer, Dios le va a dar el poder para que usted cumpla la voluntad de Dios. De esto se trata, que Dios nos ha dado tanto el querer como el hacer. Si está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, Dios le va a dar el poder para que usted pueda cumplir con ese requisito fundamental, porque entonces, y solamente entonces, se estará ocupando de su salvación con temor y con temblor. Quería compartir esto porque siempre es bueno refrescar en nuestra memoria que nuestra salvación la tenemos que guardar todos los días. Hay una corriente por ahí que dice: salvo, siempre salvo. Y es un error, querido. La salvación la tenemos que cuidar todos los días de nuestra vida. Es como el buen testimonio, es como la confianza. Alguien que confió en nosotros y demoró y se tomó su tiempo para confiar en nosotros. Pero si, valga la redundancia, nos confía algo y eso se lo contamos a todo el mundo, entonces esa confianza se pierde. El tomarle confianza a una persona lleva mucho tiempo, pero el perder la confianza a la misma persona son un segundo. El hacer la voluntad de Dios tal vez nos llevará tiempo. Y para eso tenemos que ocuparnos. El hacer eso es ocuparnos en nuestra salvación. Por eso ocúpese todos los días, manténgase en integridad, sea buen testimonio. Viva, no solamente lea y memorice, sino que viva la palabra de Dios. Sirva a Dios. Ocúpese de su salvación de esa forma. Y la promesa de salvación eterna, de vida eterna, entonces nos habrá alcanzado. El desear hacer la voluntad de Dios, cuando deseamos hacer la voluntad de Dios, cuando estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios, Él se va a encargar de darme el poder para poder cumplir eso. Gracias por estar ahí. Bendigo tu vida, bendigo tu matrimonio, bendigo tu familia, bendigo tus hijos, bendigo tu salud. Silvano Olivera, Dios te bendiga. Bendigo tu salud, bendigo tu heredad, tus nietos, bendigo tu trabajo, tu economía, bendigo todo cuanto hagas con tus manos sea bendecido. Bendigo tu presente y bendigo tu futuro. Y oro por sanidad. Oro por aquellas noticias que hemos recibido, que el papá de una hermana se va a operar y queremos orar por eso. Y queremos poner a todos los enfermos delante de la presencia del Señor para que el Señor esté derramando sobre ellos salud. Esa salud que solamente Dios puede derramar. En base a su palabra, donde dice que por su llaga fuimos nosotros sanados. Y Él llevó cautiva toda enfermedad. Entonces estamos tranquilos y estamos confiados de que Dios va a sanar en su poderoso nombre. Gracias por estar ahí, queridos. Recuerden que este domingo nos encontramos allí a las 10 de la mañana para poder disfrutar de la presencia de nuestro Señor y disfrutar de todo esto que Él está haciendo en estos tiempos. Siempre recuerde este mensaje: ocúpese de su salvación. Al querer hacerlo, recibirá el poder para poder cumplirlo. Amén, queridos. Así que Dios te bendiga y gracias por acompañarnos.